días. Estamos esta vez en la tercera sesión de lo que es nuestro programa, justamente Crónicas del Perdonazo. Hoy vamos a ver un punto muy importante. Vamos a tocar la retroactividad del tributo y la prescripción tributaria, que justamente en el artículo 59 del decreto 291, ahí ocurre algo, ¿no? Que modifica, pero que nos deja como que en un lugar donde, ahora cómo hacemos o cómo interpretamos esta parte. Entonces el doctor Henry Pérez Oxa hoy va a desarrollar esta parte, justamente va a esquematizar, y de acuerdo a eso vamos a dar nuestros aportes en temas de cuantificación en esa gráfica, ¿no? Excelente. Doctor, por favor, estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias, muy buenos días, colegas, público en general, quienes nos ven por las redes sociales. Este tema es muy importante, quizás tocando un poco el tema del perdonazo. Uno tiene que ver efectivamente cuáles son las obligaciones vigentes hasta el día de hoy para poder acogerse en el perdonazo. Entonces, lastimosamente están habiendo interpretaciones quizás muy convenientes para la administración pública, entendiendo que habría algunas gestiones todavía vigentes que, de acuerdo al criterio legal, ¿no? De acuerdo a la normativa y al derecho y a los principios tributarios constitucionales, estas gestiones estarían ya prescritas. Básicamente hablamos, por ejemplo, de la gestión 2010, que es la gestión en la que actualmente, aparentemente, están existiendo algunas fiscalizaciones. Vamos a hacer un cómputo. La gestión 2010, como gestión, vamos a ir viendo una por una: 2011, 2012, 2013, hasta llegar a nuestra gestión 2014. El tema polémico es en el año 2010 y 2011, ¿verdad, doctor? Exactamente. Y 2018. Entonces, de acuerdo a la normativa, nuestro código tributario ha sido modificado a través de la ley 291 el año 2012. Eso implica que a partir de ese año, los periodos de prescripción, que eran de 4 años, ¿no? 4 años, se fueron modificando primero a 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años y 10 años para adelante. No, eso establecía la ley 291. Hacia adelante no habría problema, digamos. No habría problema. Obviamente, con la modulación que hubo sobre el artículo, una disposición derogatoria de la ley 317, se pretendió aplicar retroactivamente estas modificaciones, inclusive hasta la gestión 2008. Pero como ya ha pasado el tiempo, vamos a hablar justamente ahora de la gestión 2010. Entonces, ¿qué pasó, estimado licenciado, en la gestión 2016? La gestión 2016 fue una gestión muy interesante porque se promovieron algunas movilizaciones para modificar estos temas de los parámetros de prescripción. Y básicamente el año 2016 salió la ley 812, que establece otra nueva modificación al artículo 59 del Código Tributario. Este artículo 59 ha sido modificado 3 veces, ¿no? Tanto por la ley 291, obviamente, bueno, no 3 veces, sino tiene 3 momentos. 3 escenarios. 3 escenarios. Con la ley 2492, Código Tributario, original, con la ley 291 en este espacio de tiempo, del 2012 hasta el 2016, y con la ley 812 de aquí para adelante, que no sufrió hasta el momento ninguna otra modificación. Aquí es donde ya se define 8 años, ¿verdad? Exactamente, aquí se modifica el artículo 59 para establecer ya un periodo de prescripción de 8 años para adelante. Es decir, se deja sin efecto los 9 años para la gestión 2017 y los 10 años para la gestión 2018, y de ahí para adelante se deja sin efecto esos 2 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El artículo 150 del Código Tributario establece la irretroactividad de la norma, es decir, toda norma será aplicable para adelante, a no ser, dice, que establezca periodos de prescripción más breves. Entonces, bajo ese criterio, aparentemente,
de 10 años estuvieran reduciendo a 8. 8 años. Por lo tanto, estos 8 años tendrían que aplicarse Hacia atrás. retroactivamente a la gestión 2010. Error, licenciado, error. Pareciera que es correcto, ¿no? Sí, Pareciera parece. que hay una reducción real. Exacto. Pero si hablamos de una reducción real, esa palabra, realidad, Debería nunca... ser desde el 10, ¿no? Claro, desde tendría el que haber 18. sido desde el 18. Pero en 2016 eran 8 años. Nunca hemos llegado a aumentar los años de prescripción Exacto. al 9 ni a 10. Nunca se logró eso. Por lo tanto, no hubo una reducción real. Hubiera sido bien, les hubiera salido bien el plan, si es que hubieran puesto 7 años. De verdad. Entonces, como en la ley 812 hicieron ese malabarismo, actualmente, bajo ese principio, un criterio muy sesgado, sería aplicable la determinación todavía de la gestión 2010, lo cual es erróneo, porque nosotros no podemos aplicar una norma de manera retroactiva. En este caso no ha habido una reducción o un beneficio al contribuyente con la reducción de los años de prescripción. No ha existido. Los 8 años siguen siendo los mismos. Entonces, tenemos que aplicar solamente la normativa hacia Adelante. ¿Qué le parece, licenciado? Me queda una duda. Actualmente muchos colegas cuando dan capacitaciones mencionan, primero los contribuyentes y la gente, los contadores les dicen, bueno, ¿me pueden revisar 2011? Y la respuesta de algunos desde noviembre, ahora desde diciembre. Y así va reduciendo, ¿no? Exacto. Te pueden revisar porque está prescribiendo. ¿Y por qué me están revisando el 2010? Dice alguien. Y el otro le dice, no debías revisarte, busca un abogado. Ahora usted es el abogado y yo le paso la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa en este tema? Este es el esquema sobre la vigencia de la norma. Estos periodos, básicamente, noviembre del 2012, está prescrito. ¿Por qué? ¿Por qué noviembre de 2012? Porque de acuerdo al artículo 60 del Código Tributario, los plazos de prescripción se empiezan a contabilizar a partir del mes o de la gestión siguiente a la fecha de vencimiento. Noviembre de 2002 es una fecha de vencimiento dentro de la gestión 2012, pero esto obviamente para tributos mensuales. Estamos hablando Del IVA y el IT. ¿no? Entonces, en este tema hay que tomar muy en cuenta no la época del hecho generador, sino hay que tomar en cuenta la fecha de vencimiento del pago. A partir de esa fecha de vencimiento, por ejemplo, Yo cuento 8 años. Claro, de diciembre del 2012, su fecha de vencimiento es en enero del 2013. Por lo tanto, se empieza a contar los 5 años hacia adelante, pero a partir Del del mes. primer año, del primer día del mes enero del 2014. Entonces, ese cómputo va estirando. Como que es toda esa gestión sigue en movimiento, diremos, el tema tributario. Exactamente. No como mes, sino como año. Exactamente. Y por eso el siguiente año debe contarse. Bueno, eso es lo que establece el código, la normativa. Hay que nomás hacer caso porque al final está normado, está escrito y habrá que preguntarse por qué había sido así, pero lo cual no es tan relevante, simplemente haremos el cómputo, digamos, de acuerdo a lo que establece el código. Entonces, noviembre 2012 para atrás Sin está efecto. totalmente prescrito. Prescrito. El artículo 70, numeral 8, 70 del Código Tributario, numeral 8, establece cuáles son las obligaciones del sujeto pasivo. Y entre esas obligaciones está justamente cautelar, custodiar todos los documentos, información, datos de su actividad económica en tanto el tributo no prescriba. Así lo dice taxativamente el numeral 8 del artículo 70 de la ley 2492. Entonces yo no tengo ninguna obligación, ni siquiera de obedecer
el requerimiento de información. Ahora, ¿qué pasa si nuestros colegas, los contribuyentes y los colegas contadores, les notifican, justamente a muchos les hacen esta notificación, qué acciones ellos deben tomar? Pues hay que hacer una solicitud de prescripción de ese periodo. ¿Un memorial? No memorial, porque al final el memorial le va a costar, es solamente una solicitud amparándose en esta normativa. Con una carta, con una carta, ¿no? Como es un trámite administrativo y no es judicial, entonces se hace, tiene los mismos efectos una solicitud mediante una nota en cuanto a lo que uno necesita. Eso de acuerdo a la Constitución y el derecho. Y en el caso que la renta les responde y le diga no, nosotros tenemos que seguir revisando. Bueno, es bien interesante y es origen. Es como que está pasando eso, ¿no? De otra charla, vamos a ir a los medios de impugnación, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces nos vemos en la siguiente charla que va a ser justamente en los medios de impugnación. Siempre viendo estos temas y como es característica de nuestras presentaciones, el doctor Henry Pérez Oxa va a estar atendiendo las preguntas en el transcurso de esta entrevista y todo el día y todos los días que sean necesarios, ¿no? Mientras estemos en este programa que nosotros lo denominamos Crónicas del Perdonazo. Entonces nos vemos hasta la próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias, licenciado, y para despedirme, sabemos más o menos por qué periodos tenemos que acogernos al perdonazo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.